5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de este programa ¿Por qué? Con Adrija y Shanaba. A través de este programa podemos conectar con los estudiantes que estudian español. ¿Por qué le interesa español? Yo soy Adrija, la entrevistadora de este programa ¿Por qué? Hoy tenemos un estudiante de español y él también es un estudiante de la literatura comparativa. Así vamos a saber por qué él tiene el interés en el español. Así empecemos con su entrevista. Hola Ritesh, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. Así vamos con la primera pregunta. Al principio, empecemos con su presentación. Unas palabras sobre usted. Pues me llamo Ritesh Basu, tengo 26 años, recibí mi título de máster de Jadavpur Universidad en 2019 y estoy solicitando ingresar a programas de doctorado. Además, tengo un trabajo de medio tiempo como locutor de radio en All India Radio Kolkata. Soy un hombre muy sencillo. Me interesan escuchar música, leer libros, escribir poemas y cuentos, ir al teatro y contemplar. Me encantan historia, literatura, varios tipos de arte y actuación, especialmente la cultura y la literatura de América Latina. Me gustan mucho. Ok, y díganos sobre la experiencia de trabajar como locutor de radio. Sí. Así es un trabajo muy interesante, pero escribo los textos de programas culturales y los presento en radio. Eso es todo. ¿Y hace cuántos años que trabajar como locutor en All India Radio? De diciembre a 2019. Vale, y como el estudiante de la literatura de inglés, ¿cómo el idioma español le interesa tanto? Pues yo estudié literatura comparativa en mi maestría. Ahí estudié literatura y cultura latinoamericana como una asignatura especial en mi maestría. Mientras estudia la literatura, la historia y la sociedad hispanoamericana, descubrí mi interés por el idioma español. Ah, Antes de eso, leí algunas novelas y dramas en español. Mi interés por las culturales latinoamericanas es una de las mi interés por las culturales latinoamericanas es una de las razones detrás del aprendizaje del español. Luego fui a aprender español en Indo-Hispanic Language Academy y ahí descubrí mi pasión para el idioma. América Latina le interesa mucho, ¿no? Sí. ¿Y por qué? ¿Y cuáles son los fragmentos de eso que le interesa mucho? Porque encuentro las culturas y las literaturas de América Latina muy dinámicas y fascinando. Su historia, civilizaciones antiguas y sus elementos míticos y el espíritu de revolución son muy importantes. Además, los lugares de América Latina, la diversidad natural, sus tradiciones y la sociedad
me atraen mucho. Y los sonidos melodiosos de la lengua española y portugués. Además hay fútbol también. Y tengo un interés particular en las civilizaciones y la historia de los aztecas, los mayas, los incas, olmecas, aymaras y toltecas. Así que se puede decir que México, Guatemala o la parte de Mesoamérica me interesan mucho. Pero también siento una fuerte pasión por la parte sur. Deseo ir a Argentina, Chile y Brasil. Las montañas de los Andes, las playas y el Atacama desierto. Sueño ver a los enfrente a mis ojos. Eso es. Sí, sí, estas civilizaciones son maravillosas y son muy antiguos del mundo, ¿no? Sí. ¿Y qué le parece sobre la cultura de los países hispanohablantes? Y pienso que es muy colorido. Básicamente, América Latina es bastante multicultural, como la India. Tiene muchas razas, muchos grupos étnicos, numerosas tradiciones y costumbres. Además, hay muchos festivales. He visto algunos festivales callejeras mexicanas y colombianas y su música y sonido de la batería son muy similares a nuestro dhak. Creo que hay un espíritu para vivir la vida. Eso es muy importante. Ah, una vez Gabriel García Márquez dijo en su discurso de primero del Nobel que, sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. La vida, pienso que eso es muy importante para América Latina. Ah, Además, Latin Rock es otro buen ejemplo de su naturaleza rebelde. Es increíble. El aspecto cultural más importante de esos para mí es cómo ellos ven la vida. Hay desigualdad, pero hay revolución. Hay tesoros de buenos cines, teatros y literaturas. Creo que la naturaleza diferente y extraordinaria de su literatura ha surgido de su cultura dinámica. El teatro contra las dictaduras comparte muchos puntos en común con muchos de nuestros teatros indios modernos. Y aparte de esto, ¿le gustan las comidas o las músicas de América Latina también? Sí, las comidas en mi clases en Indo-Hispanic Language Academy, visto muchos platos de América Latina, deliciosa, y lugares muy interesantes. ¿Y tienes unos planes de investigar en futuro con la literatura de español o con la cultura de los países hispanohablantes? Y, tengo algunos planes. Quiero investigar sobre América Latina, no tanto sobre España, sino más sobre América Latina. La literatura y el teatro españoles tienen algunas similitudes con las nuestras. Así que podemos hacer algún estudio comparativo para analizar ambos. Quiero trabajar en la memoria social
y cultural de América Latina y India. Quiero hacer mi investigación sobre los testimonios de América Latina, también en su música y teatro. Y buena suerte por sus planes futuros. Gracias. Y la última pregunta. Y hoy en día hay muchos estudiantes aprenden este idioma o unos idiomas en línea a través de unas aplicaciones o unos por internet. No, ¿y qué le parece? ¿Que es mejor aprender en línea o el proceso usual desde un instituto o una universidad es mejor para aprender? ¿Qué piensas? Sí, creo que ambos son útiles, pero para mí me gustaría ir primero a un instituto. A nivel de principiantes, en mi opinión, es bueno tener un maestro delante de ti. Pero a continuación puede continuar con ambas o solo clases en línea. Yo recuerdo mis clases en Indo-Hispanic Language Academy con mi maestro Divyajyoti Mukhopadhyay y mis amigos. Sin él y el instituto y amigos como ti, no pude aprender nada. So, fui el ambiente de mis clases fuera de línea lo que me anima a aprender español con diversión. Pero para la práctica y la continuidad se pueden utilizar métodos en línea. Especialmente es útil en este momento de corona. So, creo que ambos son útiles. Sí, quizás estudiar en línea o presencial, al fin el interés es muy importante. Sí. Interesante. Y muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, gracias a Indo-Hispanic Language Academy. Y así, esto es todo por el episodio de hoy. Espero que ustedes les hayan gustado este episodio también como antes y muchas gracias por ver este video. So that's all for today's episode. We hope that you all have liked this episode of Porque and thank you very much for watching this video. No olviden dejar sus comentarios y suscribanse a nuestro canal para recibir nuevas notificaciones. So don't forget to leave your comments and do subscribe to our channel to watch further updates. Así, nos vemos 2 semanas después en el sábado con otro invitado. So see you the week after next on Saturday with another guest. Till then, take care, stay safe and spread Spanish. Y hasta la próxima. ¿Por qué? ¿Por qué?